Vamos a jugar Before You Scrub In, aunque no sé qué significa, pero ¿qué tal si jugamos nomás? Ok, le voy a picar en Start. Aquí vemos. Es un literalmente juego de cirugías y si no ven, haré un acercamiento. Ahí vemos que está cargando y ahí está. Alejamos un poco la pantalla. Y bueno. Ok, ¿quién sabe qué nos está diciendo este hombre? Ok, nos está diciendo que personas se lastiman el mouse por usar computadoras. No sé que tenemos que operar aquí en la vena. A lo que es aquí, esta parte. ¿Qué tenemos aquí en el nervio? Que se nos pone rojo todo esto. Por escribir en el teclado como yo. Hago un acercamiento al teclado. Por hacer eso, quizá lo logro. O por obesidad, ¿no? Obviamente, como desgraciado. Obesidad. Nunca lo hagan, no. Ok, operaremos a este hombre de aquí. Ok, estamos en el paso 1. Ok, que te dice que tenemos que abrir aquí, creo. Que tenemos que usar esto a veces. Se ve doloroso. Imagínense tener una cosa aquí. Ok, anestesia. Ponemos. Pim. Uy. No quiero ni imaginar lo doloroso que se siente. Ok, dice que tenemos que hacer una línea. Y una línea aquí. Ok, la primera vez que fue, bueno, como la 10ª vez que juego esto. Ay, no. Oh. Nice. I couldn't have done it better myself. Now we'll spread the incision wider to expose the transverse carpal ligament. This band of tissue is the cause of the problem. Place the retractors into the incision and spread it open. No. ¿Qué quiere? I think you're a natural at this. With the transverse carpal ligament exposed, I'll need you to slip a carpal tunnel guide into the incision. This is a blunt-tipped instrument with a groove on the upper surface to accommodate a special knife. ¿Eso es para lijar? It's placed down the carpal tunnel and underneath the ligament and is used to protect the underlying nerve and tendons. ¿Eso es para lijar? Go ahead and push the carpal tunnel guide in. Once it's in position, ok, aquí lo notamos. Miren, ahí está, ahí está. Aquí, miren. As you push the knife forward, you will feel it cutting Aquí. the carpal ligament. Aquí, ¿es que vamos a lijar? No. Ok, lijamos esta parte de aquí. Aquí, lijamos. Now we can begin to clean and close the incision. Go ahead and irrigate the wound. Ok, dice que tenemos que poner esto. When you're finished, I'll release the tourniquet, Oh, allowing blood to flow back into the hand. Great. Now you'll close the wound using Y parece que ya terminamos. Tenemos que coser. Ok, lo mejor en ese caso de una herida es coser, ¿no? O sea, no voy a decir cosas cursis, mejor. With the wound closed, we'll inject additional numbing medicine around the operating site to help relieve some of the immediate pain the más patient may feel anestesia. after surgery. ¿Quién necesita más anestesia cuando termina? Oh, ahí es muy feo porque donde te lijaron, ¿cómo es que le pueden volver a poner anestesia? ¿En los mismos And lados? lastly, we'll place a small dressing over the wound to absorb any residual blood. Ok.
Tiene que usar esa cosa. ¿Quién sabe para qué esto? Alejo un poco la mano. O sea, a usar una cosa aquí. Y tiene que usar estas pastillas. Y ahora hacemos un acercamiento. Este es el hombre. Alejamiento. Ok, seguramente ya vieron. Ok, no sé cuál vamos a hacer, pero eso ya lo dejaremos para la siguiente vez. Mucho gusto y nos vemos la siguiente vez.